React tiene tres conceptos simples y fundamentales que necesitas entender. El primer concepto son sus componentes. Con React, describimos interfaces de usuario utilizando componentes. Si el término componentes te suena aterrador, realmente puedes pensar en los componentes como simples funciones. De hecho, los componentes simples de React son en realidad solo funciones de JavaScript básico. En cualquier lenguaje de programación, invocamos funciones con cierta entrada y nos devuelven alguna salida a cambio. Podemos reutilizar funciones según sea necesario y componer funciones más grandes a partir de funciones más pequeñas. Los componentes de React son exactamente lo mismo. Reciben ciertos objetos de entrada y generan una descripción de una interfaz de usuario. Podemos reutilizar un solo componente en múltiples interfaces de usuario y los componentes pueden contener otros componentes. Sin embargo, en realidad no invocas a un componente de React. Simplemente lo usas en tu HTML como si fuera solo un elemento HTML regular. Además, a diferencia de las funciones puras, un componente de React puede tener un estado privado para almacenar cualquier dato que pueda cambiar durante el ciclo de vida del componente. Esto se relaciona con el segundo concepto sobre React, su naturaleza de actualizaciones reactivas. El nombre de React es una explicación simple de este concepto. Cuando cambia el estado de un componente de React, la entrada, la interfaz de usuario que representa, la salida, también cambia. Este cambio en la descripción de la interfaz de usuario debe reflejarse en el dispositivo con el que estamos trabajando. En un navegador, necesitamos regenerar las vistas HTML en el árbol DOM. Con React, no necesitamos preocuparnos por cómo reflejar estos cambios, ni siquiera administrar cuándo llevar los cambios al navegador. React simplemente reaccionará a los cambios en el estado de un componente y actualizará automáticamente las partes del DOM que necesitan actualizarse. El tercer concepto sobre React es su representación virtual de vistas en memoria. Esto puede sonar un poco extraño, pero para construir aplicaciones web HTML con React, en realidad no escribimos HTML en absoluto. Usamos JavaScript para generar HTML. Permíteme explicarte por qué. Cuando tu aplicación web recibe solo los datos del servidor en segundo plano con Ajax, necesitas algo más que HTML para trabajar con esos datos, y tienes dos opciones. Puedes usar una plantilla HTML mejorada que tenga bucles y condicionales, o puedes confiar en el poder del propio JavaScript para generar HTML a partir de los datos. Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas. React toma el último y elimina el paso adicional para analizar y mejorar la plantilla HTML. Una gran ventaja de este enfoque de HTML en JavaScript es lo que permite a React mantener y usar una renderización virtual de vistas HTML en memoria, que comúnmente se conoce como el Virtual DOM o el algoritmo de reconciliación de árboles. React utiliza el Virtual DOM para comparar versiones de la interfaz de usuario en memoria antes de actuar sobre ellas. Te mostraré el valor práctico de eso una vez que estemos cómodos con la sintaxis básica de React. Volvamos al concepto del componente. Un componente de React puede ser uno de dos tipos. Puede ser un componente de función o un componente de clase. Ambos tipos pueden tener estado y efectos secundarios, o pueden ser puramente de presentación. Debes aprender ambos, pero prefiero usar componentes de función sobre componentes de clase porque son realmente mucho más simples. Sin embargo, los componentes de clase son un poco más poderosos. En este curso, usaré una mezcla de estos dos tipos para que podamos aprender ambos. Ambos tipos se pueden comparar con funciones regulares en lo que respecta a su contrato. Utilizan un conjunto de propiedades y estado como entrada y generan lo que parece HTML, pero en realidad es una sintaxis especial de JavaScript llamada CoreSX. La entrada de las propiedades es explícita. Es similar a la lista de atributos que un elemento HTML puede tener. La entrada de estado es interna, pero es realmente la más interesante debido a cómo React la utiliza para reflejar automáticamente los cambios en el navegador. Estos dos objetos de entrada tienen una diferencia importante. Dentro de un componente, el objeto de estado puede cambiarse mientras que el objeto de propiedades representa valores fijos. Las propiedades son inmutables. Los componentes solo pueden cambiar su estado interno, no sus propiedades. Este es un concepto fundamental para entender en React, y tendré muchos ejemplos para que lo comprendas. Hablemos de esta sintaxis que parece HTML, pero no es realmente HTML. Este es un simple componente de clase de React sin ninguna entrada, por lo que no tiene propiedades ni estado, y con un simple h1 en una salida div. En el lado izquierdo, el componente está escrito en la sintaxis especial de JSX. ¿Recuerdas cuando dije que no escribimos HTML en absoluto en React y en su lugar usamos la API de React para generar nuestras vistas? De alguna manera, esta sintaxis de JSX que ves a la izquierda es el compromiso con esa regla. Facilita nuestra tarea de usar la API de React lo más cerca posible de escribir HTML,
pero no es HTML. Simplemente se compilan las llamadas de JavaScript puro que ves aquí a la derecha. Estas llamadas React Create Element que ves a la derecha son lo que enviamos a los navegadores. Son la representación de JavaScript en el DOM del componente, y es lo que React puede traducir eficientemente en operaciones DOM que realizará el navegador. Esto es importante de entender. Pero ¿qué tal si dejamos de lado la teoría y los diapositivas y escribimos algo de código para entender todos estos conceptos mejor?